Elena cruzó el desierto de Chihuahua con las manos aún manchadas de arena, dejando atrás la tumba viva de un guerrero apache y el eco de la traición de su propio tío. Cargaba pruebas contra el oro maldito y una promesa: sellar las cuevas, honrar el sacrificio y abrir una clínica donde sanar cuerpos y fronteras. En medio del polvo y la memoria, el dolor se volvió rumbo, y el rumbo, romances apache. Antes de continuar, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? En la quietud mortal del desierto de Chihuahua, donde solo los buitres celebran la vida, una mano emergió de la tierra reseca, suplicando al cielo silencioso. El año era 1868, y el sol de la tarde caía como un martillo de fuego sobre las rocas rojas y los cactus saguaro, que se alzaban como centinelas solitarios. Elena de la Cruz sentía el calor a través de las suelas de sus botas gastadas. Cada paso un pequeño esfuerzo contra la inmensidad aplastante que la rodeaba. Llevaba el cabello oscuro recogido bajo un pañuelo para protegerse del polvo, y en su espalda colgaba una bolsa de lona medio llena de hierbas secas. Buscaba la raíz de Osha, una planta esquiva que su padre le había enseñado a encontrar en las grietas sombreadas de las formaciones rocosas, una cura poderosa para la fiebre y las heridas del alma. Mientras trabajaba, sus pensamientos vagaban hacia el pueblo de Paso del Norte, un lugar que nunca había sentido como su hogar. Desde la muerte de su padre, el respetado sanador, ella había intentado continuar con su legado, pero el mundo no veía a una heredera, sino a una simple mujer que jugaba con hierbas. La despreciaban en silencio, preferían al barbero con sus sanguijuelas y remedios dudosos, antes que confiar en el conocimiento ancestral que corría por sus venas. Se sentía como una sombra en su propia vida, aislada por el mismo don que debería haberle ganado un lugar en el mundo. Un suspiro escapó de sus labios, levantando una pequeña nube de polvo. Quizás su destino era este: la soledad del desierto, la compañía silenciosa de las plantas y los secretos de la tierra. Fue entonces cuando lo oyó. Un gemido, tan débil que casi se confunde con el silbido del viento entre las rocas. Al principio, pensó en un coyote herido o un cachorro de puma abandonado. La curiosidad, mezclada con su instinto de sanadora, la hizo detenerse. El sonido volvió a llegar, un lamento ahogado, inconfundiblemente humano. Su corazón dio un vuelco. El desierto no perdonaba, y encontrar a alguien en apuros aquí, lejos de cualquier sendero, solo podía significar problemas. Siguió el sonido con cautela, sus ojos escudriñando el paisaje, y entonces la vio. En un claro entre los matorrales, un pequeño montículo de tierra recién removida destacaba contra el suelo compactado, y de él, como un brote macabro, surgía una mano. El horror la paralizó, robándole el aliento. La mano estaba cubierta de tierra y sangre seca, los dedos crispados en una súplica final. No era una tumba antigua, era una sepultura apresurada, cruel. Su mente gritó una sola palabra: huye. Podría ser una trampa de los apaches, o quizás obra de bandidos que aún merodeaban por la zona. Involucrarse era invitar a la muerte. Era un asunto de hombres, de guerreros, y ella no era más que una mujer sola con una bolsa de hierbas. Dio un paso atrás, lista para correr, para olvidar lo que había visto y volver a la relativa seguridad de su choza. Pero entonces, sus ojos se fijaron en los dedos de aquella mano. Se movieron, apenas un temblor, un espasmo de vida que se negaba a extinguirse. Y en ese instante, el miedo de Elena fue reemplazado por una oleada de furia y compasión. No podía darle la espalda. Su padre le había enseñado que una vida era una vida, sin importar a quién perteneciera. Arrojó su bolsa al suelo y cayó de rodillas junto al montículo. Sin pala, sin herramientas, comenzó a cavar frenéticamente con sus propias manos, las uñas rompiéndose contra la tierra dura, el corazón latiéndole en la garganta como un tambor de guerra. Tras un esfuerzo que le pareció una eternidad, un esfuerzo que le dejó los dedos en carne viva y los pulmones ardiendo, logró despejar la tierra alrededor del rostro del hombre. Estaba cubierto de suciedad y sudor, pero sus rasgos eran inconfundibles: pómulos altos, nariz aguileña, cabello negro y largo pegado a la piel. Era un guerrero apache.
Sus ojos estaban cerrados, sus labios agrietados y pálidos. Por un momento terrible, el pánico se apoderó de ella. Quizás había luchado tanto para nada. Quizás ya era demasiado tarde. Apoya su oído en el pecho del hombre. El silencio es absoluto. Pero entonces, justo cuando la esperanza se desvanece, escucha un latido, débil, errático, pero un latido. ¿Podrá llevarlo a un lugar seguro antes de que la noche o sus verdugos regresen? En la penumbra de su humilde choza, Elena no cuidaba a un guerrero, sino a un fantasma que ardía en fiebre y susurraba una sola palabra en su delirio: traidor. El viaje desde el desierto había sido una pesadilla de músculos napriashení y voluntad de hierro. Arrastrar el cuerpo inerte de un hombre a través de barrancos y senderos rocosos bajo el manto de la noche la había dejado al borde del agotamiento. Pero ahora, en el santuario de su hogar, el instinto de la sanadora se había apoderado por completo. La pequeña choza de adobe, escondida en una quebrada que la protegía de miradas indiscretas, estaba llena del aroma de hierbas hervidas y humo de mezquite. Afuera, el viento del desierto aullaba, pero adentro, el único sonido era el crepitar del fuego y la respiración superficial del hombre tendido en su catre. Con la delicadeza de quien conoce los secretos del cuerpo, Elena limpió sus heridas. No eran cortes de batalla, sino abrasiones profundas y brutales, la piel arrancada por la tierra y las rocas. Mientras lavaba su pecho, descubrió extrañas marcas pintadas sobre su piel con ocre rojo, símbolos que no comprendía, pero que le hablaban de un ritual, de un juicio. Su fiebre era peligrosa, una llama que amenazaba con consumir la poca vida que le quedaba. Machacó corteza de sauce en su mortero de piedra, el remedio de su padre para el dolor y el fuego interior, y lo mezcló con valeriana para calmar su agitado sueño. Cada pocas horas, le levantaba la cabeza con cuidado y le administraba la amarga infusión, una gota a la vez. Mientras lo hacía, el hombre se retorcía y murmuraba en su lengua nativa, pero entre los sonidos guturales, la palabra en español siempre volvía, clara y helada: traidor. Al tercer día, la fiebre cedió. Coyotl despertó no con la lentitud de quien emerge del sueño, sino con la sacudida eléctrica de un animal acorralado. Sus ojos se abrieron de golpe, oscuros, profundos y llenos de una hostilidad tan antigua como las montañas. Se impulsó para levantarse, sus músculos tensándose para la lucha, pero un gemido de dolor lo traicionó y cayó de nuevo sobre las mantas. Su mirada se clavó en Elena, que estaba sentada en un pequeño taburete junto al fuego. La vio, una mujer mexicana, la enemiga de su pueblo, y la desconfianza endureció sus facciones. Elena no se movió, sostuvo su mirada con calma, sin miedo ni agresión. Sabía que cualquier movimiento brusco, cualquier palabra equivocada, podría romper el frágil hilo de la situación. A veces, un simple vaso de agua puede derribar muros que ninguna fuerza podría romper. ¿No es así? Lentamente, tomó un cuenco de cerámica lleno de agua fresca, se levantó y se acercó a él. No dijo nada, simplemente se lo ofreció. Coyotl la observó, sus ojos entrecerrados, buscando cualquier signo de engaño. Vio las manos de ella, manchadas de tierra y hierbas, no las manos de un soldado. Vio el cansancio en su rostro, vio el cuenco de agua. Tras una larga pausa, con un esfuerzo visible, asintió. Elena lo ayudó a incorporarse, y él bebió, un sorbo tras otro, como si estuviera bebiendo vida. Pasaron varios días en un silencio casi total. Elena lo cuidaba, le traía caldo y atole, y él la observaba. Cada movimiento, cada gesto. La hostilidad en sus ojos fue reemplazada gradualmente por una curiosidad cautelosa. Veía que ella no lo trataba como a un prisionero, sino como a un hombre necesitado. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja las paredes de adobe, Elena estaba moliendo maíz. Él rompió el silencio. Su voz era ronca por el desuso, un susurro áspero. «Coyot», dijo. Elena se detuvo y se volvió hacia él. «¿Ese es tu nombre?» Él asintió. «Mi nombre es Coyotl». Ella le dedicó una pequeña sonrisa, la primera que él había visto. «Mi nombre es Elena». Se sentó en el taburete frente a él, el silencio ahora cargado de expectación. Después de un momento, preguntó con suavidad, la pregunta que había estado ardiendo en su mente desde el principio. «¿Quién te hizo esto, Coyotl?»
¿Quién te enterró en el desierto? Él apartó la vista, su mirada perdida en las sombras danzantes del rincón. El dolor que apareció en su rostro no era físico, era algo mucho más profundo, más oscuro. Cuando finalmente habló, su voz fue apenas un murmullo roto. Mis hermanos, hizo una pausa, como si la palabra le supiera a ceniza en la boca. Mi propia gente, la revelación cayó en el pequeño cuarto con el peso de una roca, aplastando el aire, cambiando todo. No era un soldado herido, no era una víctima de la guerra entre dos pueblos, era un paria, un exiliado, un hombre condenado por aquellos a quienes una vez llamó familia. Helena lo mira, no con miedo, sino con una profunda confusión y una incipiente empatía. ¿Por qué?, susurra ella. Coyotl cierra los ojos, el dolor en su rostro más profundo que cualquier herida física. Antes de continuar, si todavía crees en tu corazón que Dios siempre te observa y en silencio organiza todo, entonces en este momento, deja un comentario con amén debajo del video. Porque quién sabe, en el instante en que escribas esa palabra, la bendición llegará silenciosamente a tu vida. La historia que Coyotl contó no era de guerra, sino de una fiebre más antigua y mortal, la fiebre del oro, un mal que convertía a los hermanos en verdugos. Pasaron varios días más en la pequeña choza de adobe. La fuerza volvía al cuerpo de Coyotl con cada plato de comida que Helena le preparaba, con cada hora de sueño reparador. Sus heridas físicas sanaban, pero Helena podía ver que una herida mucho más profunda supuraba en su alma. A menudo lo encontraba mirando el fuego, con una expresión de infinita tristeza en sus ojos oscuros. Afuera, el viento comenzó a aullar con una nueva furia, levantando nubes de arena que golpeaban las paredes de la choza y oscurecían el sol del mediodía. Estaban atrapados, dos extraños aislados del resto del mundo, por un velo de polvo y secretos. Esa tarde, compartían una comida de frijoles y tortillas calientes en un silencio que ya no era tenso, sino cómodo, casi íntimo. Fue Helena quien habló primero, rompiendo el pacto no hablado de no hacer preguntas. Le contó sobre su padre, sobre cómo él creía que cada planta del desierto tenía un espíritu y un propósito, y cómo la gente del pueblo, incluido su propio tío Ricardo, se burlaba de sus supersticiones. Le habló de su soledad, de la lucha por hacerse respetar en un mundo que no tenía lugar para una mujer como ella. No lo hizo por lástima, sino para tender un puente, para mostrarle que él no era el único que llevaba el peso del rechazo. Coyotl la escuchó atentamente, y en sus ojos, ella vio un cambio. La muralla de desconfianza que él había mantenido se desmoronó por completo. Dejó su plato a un lado y la miró. «Tu padre era un hombre sabio», dijo con voz queda. Él entendía que hay cosas más poderosas que las que se pueden ver o tocar. Tomó aire, como un hombre que se prepara para sumergirse en aguas profundas y frías, y entonces comenzó a contar su historia. Habló de las cuevas malditas, un lugar sagrado en el corazón de las montañas, un lugar donde los espíritus de sus antepasados dormían. Le contó la leyenda del oro que guardaban. No era un tesoro para ser gastado, sino una carga sagrada, un regalo de la Madre Tierra para poner a prueba el corazón de los hombres. Sus ancestros lo habían escondido allí para proteger al mundo de su brillo corruptor. El oro, susurró Coyotl, no trae riqueza, sino una sed que ninguna cantidad de agua puede apagar. Por generaciones, el secreto se había mantenido a salvo, pero en los últimos años, los rumores se habían filtrado, como veneno en un pozo, llegando a los oídos de los mineros y soldados mexicanos. La fiebre del oro había comenzado. Partidas de hombres armados se adentraron en su territorio, buscando las cuevas. Masacraron pequeños campamentos, torturaron a cazadores solitarios. La violencia generó más violencia. Un guerrero de su tribu, un hombre llamado Halcón Negro, se levantó y declaró que debían proteger el oro con un río de sangre. Argumentaba que la ferocidad era la única lengua que los mexicanos entendían. Es increíble cómo el brillo de un metal puede apagar la luz en los ojos de los hombres, ¿verdad? Pero Coyotl veía las cosas de otra manera. Vio que el oro los estaba convirtiendo en aquello que juraban odiar. Vio que la sed de sangre de Halcón Negro no era diferente de la codicia de los buscadores de oro. En el consejo de la tribu, Coyotl habló en favor de la paz. Propuso que sellaran las cuevas para siempre, que dejaran que la Madre Tierra reclamara su regalo maldito
y que buscaran un tratado con los mexicanos para poner fin al derramamiento de sangre. Su discurso fue recibido como una herejía. Halcón Negro lo acusó de cobardía, de querer entregar su herencia, de traición. Pero él no estaba solo, continuó Coyotl, su voz bajando a un susurro conspirador. Su odio fue alimentado. Sus miedos fueron manipulados por un hombre mexicano, un rico terrateniente que se reunió con él en secreto. Este hombre, explicó Coyotl, le prometió a Halcón Negro rifles nuevos, municiones y un pacto para dividir las tierras una vez que los guerreros de Coyotl fueran eliminados. Todo lo que pedía a cambio era la ubicación exacta de la entrada a las cuevas. Halcón Negro, cegado por el odio y la ambición, aceptó. El ritual de enterrarlo vivo no fue solo un castigo, fue la culminación de un golpe de estado dentro de la tribu, orquestado desde las sombras por un extraño. Elena escuchaba, con el corazón encogido por el horror y la injusticia. La tormenta de arena afuera parecía un eco de la tempestad que se desataba en su interior. Finalmente, encontró su voz. «El nombre», dijo ella, casi sin aliento. «¿Cuál es el nombre de ese mexicano?» Coyotl la mira con gravedad y dice: «Es un demonio que se viste como un caballero, un hombre muy conocido en Paso del Norte, un hombre al que llaman Don Ricardo Montoya». La sangre se hiela en las venas de Elena. El nombre Don Ricardo Montoya no era el de un extraño, sino el del hombre que le secaba las lágrimas de niña. Para Elena, el mal acababa de adquirir el rostro de su propia sangre. El mundo pareció detenerse en la pequeña choza. El aullido de la tormenta de arena había cesado, dejando un silencio neyestuesto y pesado que amplificaba el latido frenético de su propio corazón. El nombre resonaba en su mente, una y otra vez, chocando violentamente contra cada recuerdo feliz, cada gesto amable que había atesorado de su tío. Se levantó bruscamente, el cuenco de frijoles olvidado en sus manos. «No», dijo, su voz un susurro tembloroso que intentaba ser firme. «No, eso es imposible. Te equivocas». Caminó hasta el otro lado de la habitación, dándole la espalda a Coyotl, como si no poder ver su rostro pudiera hacer que sus palabras desaparecieran. «Mi tío Ricardo me crió cuando mis padres murieron. Él me dio un hogar, me protegió. Es un hombre de negocios, a veces duro, pero no es un monstruo». Se aferraba a sus recuerdos como un náufrago a una tabla. Ricardo enseñándole a montar, trayéndole dulces de sus viajes a la ciudad, elogiando sus habilidades curativas como un don de la familia. Acusó a Coyotl, su voz ganando una fuerza desesperada. «Mientes, o quizás viste a otro hombre. No puede ser él». Coyotl permaneció en silencio, observándola con una paciencia que la enfureció y la calmó al mismo tiempo. No se defendió. No levantó la voz. Esperó a que la primera ola de negación se estrellara contra la orilla de la realidad. Cuando Elena finalmente se giró para mirarlo, con los ojos llenos de lágrimas de rabia y confusión, él habló con una voz suave y carente de malicia. «No vi su rostro con claridad en la oscuridad del anochecer», admitió, «pero vi su mano, la mano que le dio una bolsa de plata a Halcón Negro. En su dedo anular llevaba un anillo de plata pesada». Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de ella. Tenía un lobo tallado en la plata, con la cabeza vuelta hacia la luna. El aire abandonó los pulmones de Elena como si hubiera recibido un golpe. El anillo del lobo, el sello de la familia Montoya, pasado de generación en generación. Su abuelo se lo había dado a Ricardo en su lecho de muerte. Su tío nunca, jamás, se lo quitaba. Era tan parte de él como sus propias manos. La descripción de Coyotl era demasiado precisa, demasiado perfecta para ser una coincidencia. La negación se hizo añicos como el cristal, y en su lugar se precipitó un torrente helado de recuerdos. Recordó las largas ausencias de su tío, sus viajes de negocios a las montañas, de los que siempre volvía con los bolsillos más pesados y una nueva dureza en la mirada. Recordó las conversaciones en voz baja con hombres desconocidos, que olían a pólvora y a codicia. Recordó su repentina e inexplicable riqueza, las tierras que compró, el poder que acumuló en Paso del Norte. Todo ello poco después de la muerte de su padre. Es terrible descubrir que la mano que una vez te protegió es la misma que ha causado tanto dolor a otros. ¿No creen? Y entonces, un pensamiento aún más terrible. Una serpiente de hielo que se deslizó por su columna vertebral
La golpeó con la fuerza de una revelación venenosa. Su padre a veces trataba a los apaches que se aventuraban cerca del pueblo. Él conocía sus costumbres, respetaba sus creencias y conocía los senderos secretos, las hierbas raras que solo crecían en las altitudes más remotas, cerca de las tierras sagradas. ¿Había hablado de más? Había confiado en su hermano, Ricardo, compartiendo conocimientos que el otro había retorcido y convertido en un arma. La culpa la ahogó. No era solo la traición de su tío, era la profanación del legado de su padre. Las lágrimas que ahora corrían por sus mejillas no eran de dolor, sino de una rabia fría y cristalina. Se secó el rostro con el dorso de la mano y se acercó de nuevo a Coyotl. La mujer, asustada y confundida, había desaparecido. En su lugar había alguien a quien él no había visto antes. Una mujer con la quietud peligrosa de una tormenta a punto de estallar. Se sentó frente a él, y la alianza se selló en el silencio. Ya no eran una sanadora y un paciente, sino dos almas heridas, dos supervivientes unidos por la traición de un enemigo común. «Te creo», dijo, su voz firme y clara, «y te ayudaré. Llevaremos su maldad a la luz». Coyotl la sintió lentamente, reconociendo la nueva fuerza en ella. Pero había un pragmatismo en su mirada. «Él es poderoso. Sus hombres vigilan las montañas día y noche», dice Coyotl. Elena lo mira, sus ojos brillando con una nueva luz astuta. «Pero no conocen los caminos de mi padre. Él no usaba los senderos de los soldados, sino los de los espíritus. Para llegar al corazón de la oscuridad, debían caminar por un sendero que no aparecía en ningún mapa, un camino tallado por el viento y guardado por los susurros de los muertos. Esperaron a que el sol se hundiera tras las cimas de las montañas, pintando el cielo de colores sangrientos y violetas. En la creciente oscuridad, prepararon su viaje. No llevaban mucho, un par de odres llenos de agua, carne seca y pinole, y la bolsa de sanadora de Elena, ahora llena no solo de remedios, sino del peso de su nueva misión. Coyotl, aunque todavía no había recuperado toda su fuerza, se movía con la gracia silenciosa de un depredador. Se había hecho un cuchillo rudimentario, afilando una laja de obsidiana, y sus ojos escudriñaban constantemente las sombras, un guardián para el viaje que ella debía guiar. Al amparo de la primera oscuridad, partieron. Elena tomó la delantera, siguiendo un rastro que solo ella podía ver, una serie de marcas sutiles que su padre le había enseñado a reconocer. Una roca con una forma particular, un árbol de yuca doblado por un viento antiguo, un cambio casi imperceptible en la textura del suelo. Era un sendero que desafiaba la lógica de los hombres, serpenteando a través de cañones estrechos y cornisas que helarían la sangre de cualquier soldado. Coyotl la seguía de cerca, su asombro por la habilidad de Elena creciendo con cada paso. Esta mujer, que había parecido tan fuera de lugar en el desierto, ahora se movía a través de él con una confianza que rivalizaba con la de los cazadores de su propia tribu. Durante 2 noches viajaron bajo el manto de 1.000.000 de estrellas. El desierto nocturno no era silencioso, sino que vibraba con una vida oculta. Aprendieron a comunicarse sin palabras, con gestos y miradas. Durante las horas de descanso, acurrucados en el hueco de alguna roca para protegerse del frío, sus mundos comenzaron a entrelazarse. Coyotl le enseñó a Elena los nombres apaches de las constelaciones, historias de héroes y dioses escritas en el cielo. Le mostró cómo encontrar la más mínima traza de humedad en el aire, cómo escuchar los movimientos de la tierra. A cambio, Elena le habló de las plantas. Le mostró la flor del nopal que podía calmar la sed, la raíz que detenía las hemorragias, las hojas que, masticadas, daban energía. Es en estos pequeños intercambios de sabiduría donde se construyen los puentes más fuertes entre dos almas. ¿No es verdad? Ya no eran solo aliados por necesidad. Se estaban convirtiendo en amigos, dos mitades de un conocimiento único, una fusión de ciencia y espíritu, de curación y supervivencia. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. En la segunda noche, el paisaje comenzó a cambiar. Las rocas se volvieron más oscuras, más afiladas, como los dientes de una bestia dormida. Fue entonces cuando comenzaron a ver las pinturas, figuras antiguas, pintadas en rojo y blanco sobre las paredes de los acantilados, hombres cazando bestias extintas, chamanes danzando con máscaras de espíritus,
y una y otra vez, y la figura de una gran serpiente que parecía proteger la entrada a las montañas. Coyote se detuvo ante una de ellas, su rostro lleno de una reverencia que Elena nunca había visto antes. «Son advertencias», susurró él. «Los guardianes nos vigilan, nos dicen que estamos entrando en tierra sagrada». Elena, una mujer de ciencia y razón, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. El aire aquí se sentía diferente, más denso, cargado con el peso de los siglos. Tuvo la extraña y persistente sensación de que no estaban solos, de que unos ojos invisibles seguían cada uno de sus pasos. Miró las sombras entre las rocas y por un instante creyó ver figuras moviéndose, pero cuando parpadeó, no había nada más que piedra y oscuridad. Apartó la sensación como una fantasía, un truco de su mente cansada, pero la inquietud permaneció. Al amanecer del tercer día, llegaron a su destino. Una cornisa estrecha en lo alto de un acantilado les ofrecía una vista perfecta del valle oculto donde se encontraban las cuevas. La entrada era casi invisible, una cicatriz oscura en la vasta pared de roca, pero no era la entrada lo que captó su atención. Abajo, en el suelo del valle, vieron las huellas frescas de caballos herrados, docenas de ellas, y a lo lejos, ascendiendo en el aire inmóvil de la mañana, vieron el fino hilo de humo de una fogata. Los hombres de Montoya ya estaban allí. El corazón de Elena se hundió. Habían llegado, pero quizás demasiado tarde. Con un cuidado infinito, se deslizan hasta la entrada, una fisura estrecha en la roca por la que apenas cabía un hombre. El aire que salía de la oscuridad era frío y olía a tierra húmeda. Justo cuando se preparan para entrar, escuchan el eco de voces masculinas y el sonido metálico de picos golpeando la piedra desde el interior. Ya es demasiado tarde para retirarse. Dentro de la montaña, el oro no brillaba. Lloraba. Lloraba por la sangre que se había derramado en su nombre, y sus lágrimas eran los huesos de los hombres olvidados. El aire frío y estancado de la cueva los envolvió como una mortaja helada en cuanto cruzaron la fisura. Se movieron con la lentitud de las sombras, sus pasos ahogados por el eco constante y rítmico de los picos, golpeando la roca en algún lugar de las entrañas de la tierra. La única luz provenía de las antorchas y linternas que parpadeaban a lo lejos, una luz anaranjada y enferma que proyectaba siluetas grotescas y danzantes sobre las paredes milenarias. La caverna era inmensa, un espacio vasto y abovedado que empequeñecía la imaginación, como si estuvieran dentro del cráneo de un dios de piedra dormido. Se sentían tan pequeños e insignificantes como dos insectos perdidos en la noche de los tiempos, y el peso de los siglos parecía presionar sobre sus hombros. Avanzaron con la espalda pegada a la pared, usando las estalactitas y las extrañas formaciones rocosas como cobertura. Pronto, la caverna principal se abrió ante ellos en toda su profanada majestuosidad. Era una escena sacada de una pesadilla. Una docena de hombres, mercenarios con rostros duros y curtidos por el sol, trabajaban bajo la atenta mirada de un capataz corpulento. Sus risas ásperas y sus maldiciones resonaban con una vulgaridad discordante en el espacio sagrado. Cada palabra un insulto a los espíritus que, según Coyote, habitaban allí. Pero no fue la profanación del trabajo lo que heló la sangre de Elena hasta detenerla. Fue lo que vio en un rincón oscuro, apartado de la luz de las antorchas, como un secreto vergonzoso. Una pila desordenada de huesos humanos, amarillentos por el tiempo, yacían revueltos con jirones de ropa raída. Cráneos con las cuencas vacías parecían mirar hacia la nada. Eran los mineros desaparecidos, los comerciantes que nunca llegaron a su destino, las víctimas silenciosas cuya ausencia solo había sido un susurro en los mercados de paso del norte. Como sanadora, Elena había luchado toda su vida por preservar la vida, por alejar la muerte. Verla reducida a esto, a un montón de despojos anónimos, fue una ofensa a todo lo que ella era. Tuvo que morderse el labio con fuerza para no gritar, y el sabor metálico de su propia sangre la devolvió a la terrible realidad. Coyote puso una mano tranquilizadora en su hombro. Sus ojos oscuros llenos de un dolor antiguo, como si estuviera viendo los fantasmas de todos los que habían muerto por la maldición que su gente había intentado contener. Mientras los hombres se concentraban en una veta prometedora, haciendo llover chispas doradas, Coyote le hizo una seña. Había visto algo. En una pequeña alcoba natural,
Parcialmente oculta por una cortina de roca que parecía una cascada petrificada, había un cofre de metal. Se deslizaron hacia allí, con el corazón en un puño, aprovechando un momento en que los mercenarios maldecían una herramienta rota. Estaba cerrado, pero no con llave. Dentro no había oro, sino algo mucho más valioso y mucho más condenable. Libros de contabilidad, con una caligrafía elegante y precisa, que Elena reconoció al instante como la de su tío Ricardo. Mapas detallados de la región marcados con cruces que indicaban emboscadas. Y lo peor de todo, un diario personal encuadernado en cuero negro. Elena lo abrió al azar, sus dedos temblando. Silenciado a JM por preguntar demasiado, leyó en voz baja: el grupo de Sonora no volverá a casa. Su oro pagará nuevas armas. Era un registro meticuloso, frío y desapasionado de la codicia y el asesinato. Tenían la prueba que le costaría a su tío todo lo que poseía. Con el pesado diario en su bolsa y los libros bajo el brazo de Coyote, comenzaron la sigilosa retirada. Estaban a punto de alcanzar el pasadizo por el que habían entrado, a solo unos pasos de la salvadora oscuridad, cuando una voz resonó en la caverna, una voz que era a la vez suave como la seda y cortante como el acero. Vaya, vaya, miren lo que ha traído el viento del desierto. Mi sobrina pródiga. Don Ricardo Montoya estaba de pie a la salida del túnel, su silueta recortada contra la luz de una linterna, bloqueando su única escapatoria. No parecía sorprendido, sino más bien divertido, como un hacendado que descubre a dos niños robando fruta de su huerto. Detrás de él, dos de sus mercenarios aparecieron, cerrándoles el paso. No había salida. Siempre supe que tenías el espíritu de tu padre. Elena, continuó, su voz goteando un falso y venenoso afecto. Demasiado curiosa para tu propio bien. Tu padre veía espíritus en las rocas y curas en las malas hierbas. Yo veo poder y riqueza. Su legado es polvo. El mío serán ciudades. Su mirada se posó en Coyote con un desprecio absoluto. Y te has aliado con esta cosa, traicionando a tu propia sangre, a tu benefactor, por un salvaje que debería estar muerto. Tú no eres mi sangre, replicó Elena, su voz temblando pero ganando fuerza. El legado de mi padre es la vida. El tuyo es una pila de huesos en una cueva oscura. Ricardo se rió, un sonido desagradable que rebotó en las paredes. ¡Qué sentimental! La vida es para los fuertes, Elena, para los que la toman. El resto son peldaños en la escalera. Hay una clase de maldad que no se esconde, sino que se enorgullece de su propia oscuridad. Es la más aterradora de todas. ¿No les parece? Confesó todo sin un ápice de remordimiento, su arrogancia alimentada por la certeza de que nadie saldría de esa cueva para contarlo. Devuélveme mi diario, sobrina. Es una valiosa pieza de la historia familiar, y quizás te conceda una muerte rápida. Cuando Elena se negó, la diversión desapareció del rostro de Ricardo. Mátenlos, ordenó con frialdad. Uno de los mercenarios se abalanzó hacia Coyote. Pero entonces, Ricardo levantó una mano. Una idea pareció cruzar su mente. Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. No, esperen, tengo una idea mejor. Un funeral apropiado para la familia, para sellar nuestros secretos para siempre. Sacó un cartucho de dinamita de una caja cercana. Sellaré esta tumba. El oro será mío, y vosotros dos seréis un secreto más que guarde la montaña. Encendió la mecha con calma, el pequeño siseo de la pólvora llenando el tenso silencio. En ese instante, algo cambió. Un frío neyestestuen, profundo y penetrante, recorrió la caverna. Un frío que nacía de la propia piedra. El aliento de los hombres se convirtió en vaho, y las antorchas comenzaron a parpadear violentamente, como si un viento huracanado las azotara. Aunque el aire permanecía inmóvil, una tras otra, comenzaron a extinguirse, sumiendo la caverna en una penumbra cada vez más profunda. Un sonido bajo y gutural, como un canto de gargantas de piedra, empezó a vibrar en el aire, un zumbido que se sentía más en los huesos que en los oídos. Y entonces, ocurrió. Las antiguas pinturas en las paredes, que habían sido opacas y polvorientas, comenzaron a brillar. Primero una, luego otra, una red de luz azulada y fantasmal que se extendió por toda la cueva. Figuras espectrales de incontables guerreros apaches, armados con lanzas y arcos de luz,
emergieron de las paredes, sus ojos vacíos fijos en los profanadores con una ira milenaria. Los mercenarios, hombres que habían enfrentado la muerte 1000 veces, se quedaron congelados, sus rostros pálidos de un terror primordial. Dejaron caer sus armas con un estrépito metálico que sonó como un sacrilegio. La mecha en la mano de Ricardo chisporroteó. Se encogió y se convirtió en ceniza, extinguida por un poder que desafiaba toda explicación. El poder de la cueva había despertado. Los espíritus los observan, inmóviles. Ricardo está desarmado, su arrogancia reemplazada por un pánico puro. Pero en la confusión inicial, en el instante en que Ricardo dio la orden de matar, y antes de que los espíritus se manifestaran por completo, el mercenario que se había abalanzado sobre Coyot había logrado clavar su cuchillo en su costado. Ahora, mientras el silencio fantasmal reinaba, Elena vio la mancha oscura extendiéndose por la túnica de Coyot. Había sido herido de gravedad. Sangra profusamente. ¿Podrá Elena sacarlo a él y a las pruebas de la cueva antes de que el hechizo se rompa? Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. Los espíritus se desvanecieron, pero dejaron atrás un silencio más aterrador que cualquier grito. En ese silencio, Elena se dio cuenta de que la justicia de los cielos exigía un sacrificio de sangre en la tierra. Las figuras espectrales de los guerreros apaches no se fueron con estruendo, sino que se disolvieron de nuevo en las paredes de roca como el humo en el viento, llevándose consigo la luz azulada y el canto ancestral. Dejaron la caverna en una penumbra temblorosa, iluminada solo por las antorchas caídas que chisporroteaban en el suelo húmedo. El terror puro que había paralizado a los mercenarios se transformó en una rabia animal y supersticiosa. «Brujo», le gritó uno a Ricardo, retrocediendo, «tu codicia ha despertado a los muertos». Otro, el corpulento capataz, lo señaló con un dedo tembloroso. «Maldito seas, Montoya. Nos trajiste a la boca del infierno por tu maldito oro. No vale nuestras almas». El hechizo se había roto, pero la autoridad de Ricardo se había roto con él. Los hombres, con los ojos desorbitados por el miedo, ya no veían a un líder rico y poderoso, sino al culpable de su terror. Se abalanzaron sobre él, no para matarlo, sino para someterlo, para atarlo y arrastrarlo de vuelta a la civilización, creyendo absurdamente que entregar al profanador podría aplacar la ira de los espíritus que habían presenciado. Ese caos fue su única oportunidad. «Ahora, Elena», susurró Coyot, su voz tensa por el dolor. Un dolor que lo anclaba brutalmente al mundo de los vivos. Elena no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Pasó un brazo de Coyotl sobre sus hombros, soportando un peso que parecía imposible, y lo arrastró hacia el pasadizo secreto por el que su padre le había enseñado a navegar. Nadie se fijó en ellos. La codicia había sido reemplazada por el pánico, y en la locura de los hombres que luchaban por su propia supervivencia, 2 sombras heridas se deslizaron hacia la oscuridad protectora del túnel. El pasadizo era estrecho, oscuro, y olía a piedra húmeda y a tiempo estancado. Elena avanzaba a tientas, con una mano en la pared de roca fría y resbaladiza, y la otra sosteniendo firmemente a Coyotl. Cada paso era una agonía. Podía sentir el calor pegajoso de la sangre de él empapando su hombro y su espalda. Podía oír su respiración volviéndose más superficial, más trabajosa con cada metro que avanzaban. El túnel parecía no tener fin, un útero de piedra que los había protegido pero que ahora amenazaba con convertirse en su tumba. «Tienes que seguir, sin mí», jadeó él después de un tiempo que pareció una eternidad. Sus rodillas finalmente cedieron y se deslizaron juntos hasta el suelo polvoriento del túnel. «No», suplicó Elena, su voz quebrada por el pánico mientras intentaba encontrar la herida en la oscuridad. «No digas eso. Estamos casi fuera. Si logro sacarte a la luz, puedo encontrar hierba del manso para la hemorragia. Puedo hacer un emplasto. Puedo curarte. Solo tienes que resistir». Su mente de sanadora se aferraba desesperadamente a los remedios, a la ciencia, negándose a aceptar lo que su corazón ya sabía. Coyotl puso una mano en su mejilla, sus dedos fríos, pero su tacto firme. «Mi herida es demasiado profunda, sanadora. Mi espíritu ya ha comenzado a caminar por el sendero que lleva a mis antepasados». La miró, y en la oscuridad casi total,
Elena pudo sentir la intensidad de sus ojos, en los que ya no había dolor, solo una calma infinita y una ternura que le rompió el corazón en 1000 pedazos. Mi sacrificio no significará nada si la verdad muere conmigo en esta montaña. Tienes que llevar esa caja, tienes que contar la historia. Hay sacrificios que rompen el corazón, pero que al mismo tiempo siembran la semilla de un futuro mejor. Son las pruebas más duras de la vida, ¿no es cierto? Él luchó por respirar. Su voz ahora apenas un murmullo. Esta era mi lucha, pero la curación. Esa es la tuya, Elena. No solo para las heridas del cuerpo. Eres una sanadora de las cicatrices entre los pueblos. Prométemelo, Elena. Prométeme que mi muerte no será en vano. Las lágrimas corrían por el rostro de Elena, calientes y silenciosas en la oscuridad. Te lo prometo, susurró, su voz rota por un sollozo ahogado. Te lo prometo. Con un último esfuerzo, Coyotl se quitó el pequeño amuleto de piedra tallada que llevaba al cuello y se lo puso en la mano. Estaba tibio por el calor menguante de su piel. Para que no olvides, en el sendero de los espíritus. Con la poca fuerza que le quedaba, la atrajo hacia él, y en la oscuridad total del túnel, sus labios se encontraron. No fue un beso de pasión, sino de despedida. Un beso salado por las lágrimas, robado al destino. Un sello de dolor y promesa. Él suspiró suavemente contra su boca, un último aliento, y su cabeza descansó pesadamente sobre el hombro de ella. Su peso se volvió absoluto. Se había ido. Elena se quedó allí, en la oscuridad total, abrazando el cuerpo sin vida del hombre que había llegado a amar, el hombre por el que ahora debía seguir viviendo. El dolor era una fuerza física, una garra que le estrujaba el pecho y le robaba el aire. Se permitió un momento de pura desesperación, su rostro enterrado en el hombro de él, el silencio del túnel llenándose con el sonido de su propio llanto silencioso. Quería gritar, quería maldecir a los espíritus que les habían mostrado su poder pero no su misericordia. Pero la promesa que le había hecho a Coyotl era una brasa ardiendo en su interior, una brasa que ni siquiera el torrente de su dolor podía apagar. Con una fuerza que no sabía que poseía, besó su frente una última vez, lo acomodó suavemente en el suelo del túnel y recogió la pesada caja de metal. Cada paso que daba alejándose de él era un desgarro en su alma, un acto de voluntad suprema contra el deseo de quedarse allí y rendirse. Finalmente, vio una luz pálida al final del túnel. Salió a la intemperie, tropezando, cegada por la luz gris y limpia del amanecer. El nuevo día se extendía ante ella, indiferente a su tragedia. Estaba sola, una figura diminuta en la inmensidad de la sierra, con el amuleto de Coyot apretado en una mano y la caja de la justicia en la otra. Miró hacia atrás, a la montaña silenciosa que se había convertido en una tumba y un santuario. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran por todo lo que había perdido y por todo lo que ahora tenía que ganar. Está de luto, agotada y a muchas millas del pueblo más cercano. El peso de la caja es casi insoportable, y el peso de su pérdida aún más. ¿Logrará llegar a la civilización antes de que los hombres de Montoya la encuentren? La justicia no era una diosa con una balanza, descubrió Elena, sino una bestia de carga que exigía ser arrastrada a través del desierto, sobre los hombros de los sobrevivientes. El viaje de regreso fue un peregrinaje a través de su propio infierno personal. El mundo exterior se convirtió en un borrón de rocas calientes, espinas y un cielo blanco e indiferente. Su verdadera batalla se libraba en su interior. Cada paso era un eco del último aliento de Coyot, cada punzada de hambre un recordatorio de su sacrificio. El amuleto de piedra que colgaba de su cuello era su ancla, un trozo de realidad en un mar de dolor y agotamiento. Cuando el sol la quemaba, apretaba la piedra y recordaba la promesa. Cuando el frío de la noche la hacía temblar, la sostenía y encontraba una brasa de determinación. Se movía por el desierto no como una mujer, sino como un propósito, una voluntad con forma humana. Al anochecer del segundo día, cuando las primeras luces de paso del norte parpadearon en el horizonte, no sintió alivio, sino una oleada de aprensión. La parte más difícil de su viaje no había sido contra la naturaleza, sino contra los hombres. Entró en la ciudad como una aparición, su ropa hecha jirones, su rostro cubierto por una máscara de polvo y lágrimas secas, sus ojos hundidos,
y ardiendo con una intensidad que hacía que la gente se apartara de su camino. No parecía simplemente cansada o sucia, parecía embrujada, como alguien que había visto el velo del mundo rasgarse y había vislumbrado la oscuridad que había al otro lado. Ignoró las miradas y los susurros. Su destino era una pequeña casa de adobe en una calle tranquila, la residencia de don Emilio A., el juez de letras. Era un hombre conocido por dos cosas: su incorruptibilidad y su profundo respeto por la memoria del padre de Elena, a quien había considerado un amigo. Esa era su única esperanza. Fue la esposa del juez quien abrió la puerta, una mujer menuda cuyo rostro se contrajo en una mueca de disgusto y miedo al ver a Elena. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando el propio juez apareció detrás de ella. «Elena, hija de Mateo, ¿qué te ha ocurrido, por Dios?». La condujeron a su austero despacho, una habitación que olía a libros viejos, a cera y a la ley. El juez la miraba con una mezcla de lástima y escepticismo profesional. «Siéntate, niña, y cuéntame qué te ha traído a este estado». Con la voz plana, casi desprovista de emoción, como si contara la historia de otra persona, Elena relató los horrores de los últimos días. Habló del hombre enterrado vivo, del oro maldito, de la traición y del asesinato. El juez escuchaba pacientemente, su expresión endureciéndose, pero aún se notaba la duda en sus ojos. Eran palabras extraordinarias, acusaciones monstruosas. «Elena, entiendo que has sufrido una terrible experiencia», dijo con cautela cuando ella terminó. «Pero acusar a tu tío, a don Ricardo Montoya, basándote en la palabra de no solo en su palabra», lo interrumpió Elena. Con un esfuerzo que pareció costarle la última de sus fuerzas, levantó la caja de metal y la dejó caer sobre la mesa de madera pulida. El sonido retumbó en el silencio. Abrió la tapa. A la luz de la lámpara de aceite, los libros de contabilidad y los mapas parecían objetos mundanos. Pero entonces, Elena sacó el diario encuadernado en cuero. «Esto es de él. Su mano. Su verdad». El juez, intrigado a pesar de sí mismo, tomó el diario. Se ajustó las gafas y lo abrió. El silencio se espesó mientras sus ojos recorrían las páginas. Elena observó cómo la duda en su rostro se transformaba en una certeza sombría. De repente, el juez se detuvo y leyó en voz alta, su voz un murmullo horrorizado. 3 de Sonora. Problema resuelto. El costo del silencio es bajo. Levantó la vista hacia Elena, y en sus ojos ya no había escepticismo, sino un profundo y helado entendimiento. El mal era real, y tenía un nombre que ambos conocían. Justo en ese momento, un murmullo distante comenzó a oírse desde la calle. Creció hasta convertirse en un clamor, en gritos y el sonido de una multitud enfurecida. La puerta del despacho se abrió de golpe y 2 guardias entraron, arrastrando a un hombre sucio, atado y amordazado, cuya ropa elegante estaba hecha jirones. Era don Ricardo Montoya. Detrás de ellos, el capataz de los mercenarios, con los ojos desorbitados por el pánico. «Lo entregamos, su señoría», balbuceó. «Él nos engañó. Nos llevó a un lugar maldito. La prueba y el prisionero habían llegado al mismo tiempo. Llevan a Ricardo a la oficina. Le quitan la mordaza». Sus ojos se fijaron primero en el diario que el juez sostenía en sus manos, y luego en Elena, de pie a su lado, erguida y silenciosa. El rostro de Ricardo, ya descompuesto por la humillación, se contorsionó en una máscara de pura furia. El barniz de caballero, de hombre civilizado, se hizo añicos para siempre. «Tonta, igual que tu padre». «Sentimental y débil», gritó, su voz un graznido animal. «Iba a construir un imperio, y lo arruinaste por un salvaje». Se lanzó hacia ella, con las manos convertidas en garras. Los guardias lo sujetaron justo a tiempo, luchando contra su fuerza enloquecida. «Has destruido a esta familia. Has destruido mi nombre. Nunca estarás a salvo. ¿Me oyes? Nunca». La amenaza quedó flotando en el aire, venenosa y cruda, un eco de la violencia del desierto en el corazón mismo de la ley. «Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. El desierto no olvida, pero perdona. Y con el tiempo, donde una vez hubo una herida abierta de violencia y codicia,
comienza a crecer algo nuevo. La frágil flor de la paz. Pasaron 3 meses. El calor implacable del verano dio paso a la luz dorada y el aire fresco del otoño. La historia de la locura de don Ricardo Montoya en las montañas malditas se había convertido en una leyenda susurrada en las cantinas y en los mercados. Una historia de advertencia sobre la codicia y el poder de la tierra. La amenaza que Ricardo había lanzado en el despacho del juez se disolvió tras los gruesos muros de la penitenciaría, donde fue sentenciado a pasar el resto de sus días. Su imperio de miedo y avaricia se derrumbó. Y lo más importante, gracias al testimonio de Elena y a la intervención del juez, el gobierno declaró las cuevas malditas y las tierras circundantes como territorio sagrado apache, protegido por la ley. Con una ceremonia solemne, los ancianos de la tribu sellaron la entrada de la cueva para siempre, devolviéndole el oro a la madre tierra y poniendo fin a su larga y sangrienta maldición. En Paso del Norte, otra transformación estaba teniendo lugar. Con la pequeña herencia de su padre, ahora libre de las garras de su tío, Elena no reconstruyó su antigua vida. Creó una nueva. En las afueras del pueblo, en el camino que se adentraba en el territorio apache, abrió una modesta clínica. Sobre la puerta, un letrero de madera tallado a mano no decía doctora, con la formalidad fría de la ciencia de los hombres. Decía simplemente, sanadora. Era un refugio para todos. A sus puertas llegaban los niños de los colonos con fiebre, los vaqueros con huesos rotos, y también, con el tiempo, las familias apaches que bajaban de las montañas con una cautela que poco a poco se fue transformando en confianza. Elena combinaba la medicina de su padre con el conocimiento de las hierbas del desierto que Coyot le había enseñado, convirtiéndose en el puente que él había soñado. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, un pequeño grupo de guerreros apaches se detuvo a cierta distancia de su clínica. A la cabeza iba Halcón Negro, el antiguo rival de Coyot, ahora el líder de su clan. Elena lo observó desde la ventana, su corazón latiendo con una mezcla de viejos temores y nuevas esperanzas. El guerrero no se acercó ni habló. Simplemente se quedó allí por un largo momento, su mirada fija en la clínica. Luego, se inclinó, dejó algo en el suelo polvoriento junto al camino, y sin mirar atrás, él y sus hombres se dieron la vuelta y desaparecieron entre las rocas. Cuando Elena salió, encontró una sola pluma de águila, perfecta e inmaculada, descansando sobre la tierra. No era una disculpa, ni un tratado, sino algo mucho más profundo. Era un signo de honor, un gesto de paz. La herida entre los pueblos, aunque profunda, había comenzado a cicatrizar. Esa misma noche, Elena caminó hasta las estribaciones de las montañas. El aire era fresco y olía a pino y a tierra húmeda. Se detuvo y contempló las cimas recortadas contra el cielo crepuscular. La misma sierra que le había arrebatado tanto, pero que también le había dado un propósito. En su mano, sostenía el amuleto de piedra de Coyot, ahora liso y tibio por su tacto constante. Ya no sentía el dolor agudo de la pérdida, sino una serena gratitud que florecía en el jardín de su memoria. Había cumplido su promesa. La justicia se había alcanzado, y la curación había comenzado. Y en la tierra de Chihuahua, las cicatrices comenzaron a contar una historia, no de lo que se había perdido, sino de lo que, con coraje, se había sembrado. La historia de Elena y Coyot, como tantas otras susurradas por el viento del desierto de Chihuahua, nos recuerda que las batallas más grandes no se libran por oro o por tierra, sino en el silencioso territorio del corazón humano. Nos enseña que el coraje no siempre ruge como un león. A veces, es la calma decisión de una sanadora de cavar en la arena, de ofrecer un vaso de agua, de enfrentarse a su propia sangre por lo que es justo. Es una historia sobre cómo la compasión puede florecer en los lugares más áridos y cómo un solo sacrificio puede regar las semillas de la paz para las generaciones futuras. Así como la flor más resiliente nace de la tierra más seca, el legado más duradero a menudo crece de los sacrificios más dolorosos. Tómese un momento para reflexionar sobre esto. ¿Cuál es el oro que perseguimos en nuestras vidas? ¿Y cuáles son las cicatrices, en nosotros mismos y en nuestra comunidad, que anhelan ser sanadas? La historia de Elena nos muestra que cada uno de nosotros tiene el poder de ser un puente. Si esta historia ha tocado su corazón, sepa que el espíritu humano es un manantial inagotable de relatos de valor y esperanza.
A continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo, para que podamos seguir compartiendo juntos estos momentos de reflexión. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad porque al final, la vida no se mide por el oro que acumulamos, sino por las cicatrices que, con amor y valentía, ayudamos a sanar en el alma de los demás.